Buenas tardes para ustedes, buenos días para uno que está acá en México. Agradezco muchísimo la invitación a este workshop y pues acaban de presentarme hace unos minutos y empezaré entonces a hablar un poquito de este tema que probablemente no esté tan cercano al área de las ciencias sociales o humanísticas, pero que, pues bueno, desde mi área de trabajo de la biología molecular, pues estaré encantado de platicar. Voy a tratar de resumir por el tiempo que se ha perdido con estas cosas que siempre pasan, ¿no? Por acá, pues platicamos un poquito de esta perspectiva del tiempo, de el cronotipo, la cronobiología. Siempre es importante entender que las personas tenemos distintas formas de vida y dentro de ellas algunas tendrán una preferencia por empezar a trabajar un poco más temprano o trabajar un poco más tarde, ¿no? Inclusive aquellas personas que trabajan de noche. Al final de cuentas son conductas, son acciones, es el hacer o el no hacer, ¿no? Dependiendo de cómo funciona nuestro organismo, a lo que le llamamos el sistema circadiano, que siempre es como la onda de las hormonas principalmente y que este sistema hormonal pues va a estar dentro de nuestro cuerpo regulando de alguna u otra manera, ¿no? Por ahí coloquialmente se dice lo que nos gobierna, el horario en el que prefieres hacer o no hacer ciertas cosas y que usualmente este cronotipo lo relacionamos con el dormir o el estar despierto, ¿no? En este tiempo de vigilia. El cronotipo realmente es como una forma de encasillar, ¿no? El cómo vivimos, el cómo tenemos ciertas conductas a partir de acciones sociales o, como en este caso, la ponencia va enfocada a la cuestión biológica. Siempre es una manifestación en el que hacemos a partir de la forma en la que regulamos nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de cronotipo, usualmente, como lo decía anteriormente, es cuándo dormir, cuándo despertar, ¿no? Siempre decimos que nos manejamos de cierta manera. Hay algunas personas que tienen un cronotipo muy matutino que dentro de este concepto le llamamos como golondrinas o alondras, dependiendo del concepto de cada país, o aquellas personas que funcionan más por la tarde-noche, ¿no? Y le llamamos los búhos, ¿no? Personas que suelen trabajar de manera nocturna o que tienen como esta forma de trabajar más activamente hacia la tarde o la noche. Estas personas prefieren despertar más tarde, ser más activas durante la tarde o durante la noche. Acá, esta gráfica realmente solo se refiere a cómo distribuimos este tipo de conductas, ¿no? Usualmente, la mayoría de las personas puede tener un cronotipo golondrina o alondra, como le llaman, que es aquella persona que durante la mañana es muy activa, pero conforme vemos este gráfico, podemos entender que hay personas que funcionan realmente más durante la tarde o durante la noche. Este tipo de respuesta conductual se ha relacionado con algún tipo biológico de, digámoslo como características genéticas. La genética siempre dicen, te predispone más a esto, tienes riesgo de esto o tienes protección de aquello, pero hay que entender que todos somos individualmente diferentes genéticamente. Y en este genotipo o esta genética
sí se han hecho estudios en los que somos diferentes. Habemos personas que podemos trabajar de una u otra manera y entender cómo tenemos estas conductas del comer, del dormir y de todo. Por acá, los principales genes que se han relacionado con esto los vemos aquí en resumidas palabras con algunas iniciales o siglas, como son aquellos que son el PER, el CRI y el CLOCK, principalmente. El gen que más tiene evidencia respecto a cómo nos manejamos genéticamente con algunas conductas del despertar, del dormir y del comer es el gen clock. No obstante, hay mucha evidencia actualmente de que dice que genéticamente hay que entender cómo funcionamos a partir de los genes que vemos del lado izquierdo superior. Estos les llaman como los genes period o aquellos que regulan la vida celular, ¿sí? Son genes que no solo trabajan a nivel neuronal, sino que trabajan a nivel celular en cada una de estas células que forman parte de nuestro cuerpo. Aquí le llamamos como el bucle de retroalimentación negativa de nuestro reloj molecular. Tal vez suene un poco complicado entenderlo, pero realmente es sencillo. Cada una de nuestras células tiene un inicio y un cierre como nuestro día y nuestra noche. Y estos genes están muy relacionados con entender cómo funcionamos. También tenemos otros que son reguladores y entre ellos tenemos las quinasas de caseína, uno delta y uno epsilon, que en este caso le llaman como CK1 y estos controlan la forma en la que regulamos la activación y la desactivación de muchas de las moléculas que dentro de nuestras células dicen enciende o apaga ciertas actividades. También tenemos aquellas moléculas que se relacionan con los mecanismos de regulación para decir, ok, hay que encender y hay que apagar. Y muchas veces esto lo relacionamos como el despertar o el dormir, pero cada una de nuestras células está programada para trabajar de una manera. Y entonces, entender molecularmente esto puede ser complicado, pero realmente desde la biología molecular, nosotros simplemente podemos tomar una célula y saber en qué momento se regula o se desregula. Hay variaciones, hay diferencias entre cada uno de nosotros y tenemos que saber que más allá de la conducta social, también tenemos una base biológica en la que puedes creer que vas como junto con todos en el día a día, pero al mismo tiempo tienes que saber que eres diferente. Estoy tratando como de explicar esto de la mejor manera posible. Dentro de nuestras células, los procesos son como un día a día, así como me tengo que despertar, me tengo que, si tomas café, tomar café, me tengo que dar un baño, me tengo que poner cierta ropa, etcétera. Y para ello son sistemas de regulación que nosotros vamos día a día haciendo. Y entre ellos están estos que les denominamos en la biología molecular como factores de transcripción. Es como aquello que te motiva a hacer algo. Y en nuestros genes, esto es lo que se une para que esa proteína vaya a producirse y hacerte una acción celular. Y aquí tenemos los que observamos, BIMAL 1, 2, NPAS 1 y NPAS 2. Estos van a regular. Es como el factor motivacional de lo que tengo que hacer o no hacer. En el caso del cronotipo, entendemos que puede ser que seas muy diferente
o muy similar a alguien. Y en este caso, cuando hablamos de heredabilidad del cronotipo, hablamos de día a día a día, cómo se ha heredado este tipo de conductas. La verdad es que hay muchos estudios que tienen como, digamos, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto, pero el 50% concluye de que sí heredamos de los papás, de las mamás, incluso de abuelos y tatarabuelos, que tenemos ciertas conductas para dormir, para despertar, y dentro de la conducta alimentaria también para accionar, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, yo sí puedo desayunar a cierta hora, yo sí puedo cenar a cierta hora, y esto depende muchísimo dentro del área del comportamiento alimentario de la hora en la que despiertas y la que duermes. Hablar del 50% de heredabilidad es bastante dentro de los estudios genéticos. Incluso dentro de las variaciones genéticas se ha encontrado que al menos una de cada 10 personas sigue repitiendo el mismo historial de conductas de sueño y vigilia que sus antecesores. Hay estudios en poblaciones muy específicas, amazónicos, en el caso de México, en las personas que son del norte, en Rarámuris, em, incluso de mayas, en las que este sistema en el que duermen y despiertan sí se hereda y sí se relaciona con el comer y el vivir del día a día. Usualmente en genética hablamos como de la poligenia, y esto se refiere a cómo heredamos cierta cantidad de genes para poder responder de una u otra manera. En el área de las ciencias sociales sí se trabajan como entendimientos del cómo respondemos ante ciertas situaciones, pero también es importante entender que esa persona tiene una individualidad de una base genética y que no siempre va a estar dentro del esquema. Usualmente en estadística les llamamos los outliers, ¿no? Los que no están dentro de lo que uno espera. Y entonces ahí es cuando nosotros logramos explicar algunas conductas que no están dentro de ese sistema poblacional general, y podemos entender por qué hay estas variaciones. Hay muchos estudios, muchísimos que se han hecho desde alrededor de 25 años para entender cómo funcionamos en nuestro cronotipo o en nuestra cronobiología. Entre ellos, como les mencionaba, están los genes clock, donde hay personas que tienen cierto tipo de características genéticas en las que efectivamente no van a responder igual que otras. Ejemplo, cuando hablamos de alelos es entender lo que soy de lo que no soy. Este alelo que está en una posición específica a nivel genético se asocia a algunas personas que son totalmente vespertinas, se despiertan tarde, van a tener conductas alimentarias vespertinas, donde usualmente su desayuno va a estar alrededor de las 10, 12 de la tarde, y su cena se relaciona con aspectos fundamentales para entender que no pueden tener un control alimentario, porque esta cena usualmente llega entre las 8 y 10 de la noche. Sí, efectivamente va a tener un riesgo a enfermedades metabólicas, pero también hay que entender la forma en la que genéticamente y celularmente va a funcionar esa persona. Hay algunos estudios que no concuerdan con esto, pero hay evidencia suficiente en algunos individuos en los que efectivamente, al tener esta alteración, porque así es como en la ciencia lo denominan, pues van a tener estas características. En el caso del gen PER, que les decía que hay variantes,
pueden estos asociarse a lo contrario, al despertarse muy matutinamente. Es decir, son personas que usualmente están activas a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana están desayunando. Y usualmente estas personas tienen un factor de protección conductual porque son personas que tienen el inicio de su apetito tempranamente. Y suelen ser personas que duermen muy temprano, usualmente a las 8 de la noche, ya están dormidos y por lo tanto su cena la suelen hacer a las 5 de la tarde. Estas personas pueden tener un factor de protección, pero hay algunas variantes que son todo lo contrario. Hay mutaciones en las que pueden tener una fase retardada y retrasar extremadamente su sueño. Estas personas van a tener condiciones de riesgo metabólico. ¿Por qué? Porque pueden despertar muy tardíamente. Incluso hay evidencia de que estas personas pueden despertar 2 p.m. y tomar el sueño a partir de las 3 o 4 de la mañana. Hay una variación en el gen PER3 que es muy rara. Es una repetición donde tenemos algunas moléculas en nuestro ADN en una sección molecular muy específica en la que dicen que estas personas tienen un riesgo muy alto de enfermedades metabólicas asociadas a su alimentación. ¿Por qué? Porque son personas que pueden tener una preferencia alimentaria por la grasa y por los azúcares. También hay un estudio en el que esto lo asocia con el consumo de alcohol. Y entonces el factor de protección totalmente se elimina y estas personas, al contrario, son raros los casos, pero hay evidencia. Estas personas tienen un riesgo cardiometabólico muy, muy, muy elevado. En la biología molecular tenemos distintos estudios que analizan todo el genoma, todo nuestro ADN, toda nuestra identidad genética. Desde el 2007 hasta ahora se han hecho al menos 3 estudios que son muy relevantes, entre ellos el 23andMe, que analizaron a casi 90.000 individuos que eran de ascendencia europea e identificaron 15 sitios genéticos en los que podía haber un peligro por tener esa característica molecular. Por acá, en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver ciertas elevaciones. El punto más elevado habla del mayor riesgo de un gen que se puede asociar a una característica. Y en este caso, identificaron que sí existe un riesgo muy importante en algunos individuos de tener un cronotipo más vespertino que se asociaba al riesgo alimentario y al riesgo de enfermedades cardiometabólicas en las que efectivamente no podían tener un control de la, digamos, como educación del sueño para poderse levantar temprano. Simplemente esto los hacía tener conductas que no eran tan benéficas a como hoy en día las conocemos. También hubo un estudio en Reino Unido en el que encontraron que había este mismo tipo de identidades genéticas que se asociaban a estos riesgos. Estos 2 estudios son los que mayor evidencia han generado en la actualidad. Ay, disculpen, se volvió un poco más pequeña la letra en esta diapositiva. Tenemos otros 2 genes, aparte del gen PER, que son el RGS, y que este se encarga de regular la energía celular que nosotros tenemos en nuestras distintas células, principalmente en la zona neuronal y en la zona musculoesquelética. Y aparte, tenemos este gen que es el tercero, el
FBXL13, que se relaciona con la forma en la que nuestras células pueden despertar y dormir de cierta manera, porque nuestras células nunca están inactivas como tal, y se relacionan mucho con distintos genes relacionados con la forma en la que despierta y duerme nuestro cuerpo. Nuestros distintos órganos durante el día y durante la noche, pues van a tener un ciclo circadiano, evidentemente, pero todas ellas van a estar activas o inactivas en cierto momento. Tienen que tener un descanso. Y este descanso es a partir de la energía que recibe durante el día y la noche. Entonces, en este caso, a mí me gustaría como resaltar que hay individuos que pueden despertar muy tarde o que son vespertinos o búhos y que no va a ser la misma regulación, ¿sí? En este caso mediado por la melanina o por la vitamina D, etcétera. Algunas personas lo identifican como esas personas que trabajan de manera nocturna, pero no necesariamente. O sea, hay personas que durante la noche van a tener un ciclo hormonal muy distinto. Y este último gen que les muestro, el FBXL13, se ha visto que usualmente se activa en esas personas que son principalmente vespertinas, a diferencia de lo que es el gen PER2. Recuerdo que lo que acaba de decir anteriormente, el gen PER3 es el que se va a relacionar con todo lo contrario, que usualmente es de riesgo para estas personas relacionadas a su comportamiento alimentario. Es importante también mencionar que hay distintos estudios que nos mencionan que no podemos generalizar. Y a mí me encanta decirle a mis estudiantes, a mis tesistas, no te puedes casar con una sola idea. Siempre puedes tener una multidisciplinariedad para entender qué es lo que pasa con un cuerpo. Entonces, bien, puede haber personas que tienen ciertas características y que van a responder de cierta manera, pero dentro de la generalidad hay que entender que estas variaciones no son de un solo gen o de una sola variante. Nosotros tenemos múltiples variantes, múltiples características que nos van a hacer responder de cierta manera. En este caso, como bien se habla del gen PER2 o FXLP13, que pueden tenerlos o podemos tenerlos y nos va a llevar a una respuesta diferencial. Tenemos que entender cómo respondemos. Usualmente en el área escolar o preescolar no podemos hacer este tipo de estudios, pero hay muchísima evidencia de que en adultos se responde de cierta manera. De hecho, el último estudio que salió sobre esto dice que en los niños escolares o en edad preescolar no podemos generalizar esto. Como sé, ustedes trabajan principalmente con juventudes, principalmente con escolares, y ahí hay un gran foco de interés donde dentro de lo que yo conozco, podría decir, el gen clock nos podría decir más información que otros genes que en edad adulta, como en estos estudios de genoma completo o los GWAS, nos han dado. Si ustedes buscan información, ustedes pueden preguntar ahí a PubMed o a otras distintas páginas. No van a encontrar estudios en estas edades. ¿Por qué? Porque la regulación hormonal y metabólica no está asociada a lo que en un adulto. Entonces, hay un campo de interés magnífico. E insisto, el gen clock nos puede dar esa información, sobre todo por las variaciones que hay. Nosotros podemos entender que en algún lugar
por ejemplo, en México, la diversidad genética tiene otra totalmente dispersión genética que como en los europeos o en Reino Unido. Pero al final de cuentas nos va a llevar a entender un fenotipo, nos va a llevar a comprender cómo responde o no un escolar o un preescolar o un adolescente inclusive. Pero, aclaro, no hay estudios donde relacionen esto con aspectos hormonales y, en definitiva, la información que yo les traigo solamente ha sido en adultos. Entonces, hay un campo de interés muy, muy, muy importante en la etapa escolar y la multidisciplinariedad nos tiene que llevar a entender que se puede trabajar en conjunto. No solo es la medida antropométrica, la cuestión dietética o el entender el fenotipo, sino también hay que tomar en cuenta la base molecular. La fenotipificación rigurosa hoy en día casi no se hace, es muy costosa, pero sí nos ha llevado poco a poco a comprender cómo es la cronotopía de cada uno de los individuos, no solamente en el actuar o en ciertas conductas, sino también en entender la predisposición a lo que puede venir más adelante. Dentro del comportamiento alimentario, pues nos enfocamos en el cómo comes, en qué momento, con quién lo haces. Y es una cuestión muy, 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 muy compleja, pero siempre insisto en que esta multidisciplina nos va a llevar a comprender cómo trabajar desde las distintas áreas para poder resolver ciertos problemas de salud, como en algunas pláticas del día de hoy han escuchado, puede llevar a un problema metabólico. ¿Sí? Digo, por el tiempo solo puedo decir esto y agradezco la invitación a esta ponencia. Muy bien. Nada, solamente era preguntar, en su opinión, qué habría que hacer en cuanto a las comidas de las personas, a mí me interesan particularmente niños y adolescentes, que tienen un cronotipo más vespertino en cuanto a las horas de comida. Porque muchos estudios hablan de los alumnos que se saltan el desayuno, hablan que comer más tarde es perjudicial para la salud, que sobre todo puede estar relacionado, ¿no? Me refiero ahora, por ejemplo, a los estudios de Marta Graulet, ¿no? Que habla de que quien quiere perder peso, si come más tarde de las 3 tiene más dificultades para perder peso, que las células que generan, ¿no?, el tejido adiposo pues tienen un comportamiento circadiano. Mi pregunta es, el comportamiento circadiano de estas células y de estas personas que son marcadamente vespertinos, recomendaría que sus horarios de comida fueran también, digamos, escolados hacia la vespertinidad y para que estuvieran saludables o entra en un conflicto, digamos, irresoluble porque su tendencia innata es a funcionar de tarde, pero sus células, algunas de ellas funcionan de mañana, aunque sean de tarde. Para mí hay un factor aquí un poco ilógico, ¿no? Yo querría pensar que lo lógico sería que si tienen una tendencia a ser vespertinos, sus horarios de comida deberían también estar retrasados conforme a esto, ¿no? Tendrían que tener desayunos, comidas y cenas más escoradas hacia la tarde, ¿no? Pero en todos los estudios que encuentro, claro, como siempre se refiere a la población general, las recomendaciones son población general, no queda muy claro, ¿no? Parece como que comer a partir de las 3 sea negativo y seas tú el cronotipo que seas, ¿no? A veces es un poco complicado navegar entre la literatura. Quisiera saber un poquito cuál sería su opinión. Muchísimas gracias. Va, doctor. Em, Le cuento. Efectivamente, como usted lo dice, la evidencia solamente te lleva a las peores consecuencias, a todo lo malo que les pasa a este tipo de personas. En lo particular, llevo algunos años trabajando con pacientes que son más vespertinos o que trabajan durante la noche y que usualmente duermen de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. El organismo sí se adapta de cierta manera a este ciclo circadiano o urdiano en el que
pueden hormonalmente tener una respuesta distinta. Grelina, leptina, neuropéptido Y, el, o el PYY 336 colónico. Y sí, efectivamente tienen una respuesta disfuncional, pero esto que se ha publicado de estas personas vespertinas tienen que comer más o menos antes de las 3 de la tarde no tiene absolutamente ninguna evidencia. Usualmente este tipo de pacientes, lo que se les recomienda en lo personal y con varios colegas que lo he platicado, es hablar un poco de el ejercicio para generar una respuesta metabólica de necesidad energética para poder regular estos horarios. Y a pesar de que suelen dormir muy tarde, he tenido pacientes que duermen a las 3 o 4 de la mañana y dicen, no lo puedo controlar ni con pastillas para dormir, ni con ejercicio nocturno, ni con nada. Y este tipo de pacientes que usualmente yo trabajo con adultos, lo mejor es generar una actividad física durante el periodo de mayor actividad energética, que usualmente es entre las 3 y las 6 de la tarde, donde algunas personas vespertinas a esa hora ya están cenando, estas personas en ese momento están activamente muy activas o energéticas. Ahí hacen actividad física y posteriormente viene como el consumo de alimentos para que baje este proceso como usted lo pregunta. En el caso de adolescentes, con los adolescentes es muy complicado, muy complicado. Me ha trabajado, me ha tocado trabajar con deportistas, con algunos con TDAH y demás, y no se logran regular. O sea, pasa el tiempo y no logran regularse. Pero afortunadamente, el hecho de que estas personas vayan a atención ayuda a que mínimo controlen como las porciones, las cantidades, ¿sí? En el área de nutrición siempre es como de educar, que comprendas cómo funciona tu cuerpo, que funciona qué es lo que necesitas. Y ahí es donde en lo personal he podido impactar en la regulación metabólica de estos pacientes y en el comportamiento alimentario, y no lo he hecho solo. Totalmente tengo que decir que hay acompañamiento psicológico y usualmente hay actividad física. Ahora, si uno hace un estudio molecular y uno comprende cómo viene genéticamente ese individuo, vaya que sean casos raros o no, uno tiene ese acompañamiento para poderles decir, así están las indicaciones. Afortunadamente, en el laboratorio puedo hacer esos estudios y puedo tener esos marcadores moleculares en los que indago para saber si es una base genética o es una base totalmente conductual. Y entonces ahí es como puedo impactar. Vaya, es complicado, totalmente. Y actualmente, a partir de pandemia, creo yo que hace falta muchísimo más por estudiar por toda la desregulación del cronotipo que hubo y no tanto por la base genética, sino por la parte conductual.